Bueno, hermano, buenos días. Nuevamente, mi nombre es Luengri Ramón. Estoy acá, ¿verdad? O estamos todos con el propósito de aprender, adquirir más conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Hoy quiero darles las gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes porque dispusieron su corazón, se tomaron el tiempo, dejaron de hacer algunas cosas que por rutina tenemos que hacer, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, y decidieron estar acá. Créanme que Dios en todo esto, Él toma nota. Dios a través, ¿verdad?, de lo que hacemos y de lo que nosotros desarrollamos en nuestras vidas, Él de alguna manera, como dije, va, ¿verdad?, Él guiándonos, pero también observándonos cómo nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana, porque queda de nosotros decidirlo. Tenemos ese libre albedrío. Algunos, ¿verdad?, conocemos ya y manejamos lo que es la palabra de Dios, otros de alguna manera solo estamos recibiendo, pero no nos esforzamos, no queremos esforzarnos, y Dios nos manda que nos esforcemos, ¿verdad? Tenemos el caso de Josué en el Antiguo Testamento. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando? El estar acá hoy pareciera que no es un esfuerzo, pero sí es un esfuerzo. Por lo mismo, porque quizás algunos el día anterior, pues se acostaron tarde por ciertas actividades, pero decidieron levantarse, ¿verdad?, para estar acá. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a iniciar, ¿verdad?, un estudio, como lo dijo el hermano Daniel, que es la hermenéutica. Yo aquí puedo preguntarle a alguien de ustedes qué es hermenéutica, pero no lo voy a hacer para no comprometer. ¿Por qué? Porque, como mencioné hace unos momentos, algunos, ¿verdad?, tenemos cierto recorrido en cuanto a lo que es el conocimiento y lo que es la práctica, pero sobre todo el énfasis de estudio. Pero algunos otros nos hemos ido quedando por ciertas razones, y que nosotros sabemos por qué razones, y no tenemos, ¿verdad?, ese nivel. Entonces, para eso es esto, para que nosotros estemos de manera estándar, que vayamos creciendo de manera uniforme, pero también para que no dejemos de ser bebés espirituales, porque la iglesia, ¿verdad?, su misión es evangelizar, pero no solo tener bebés en la iglesia, tenemos que tener ese crecimiento y llegar a la madurez. ¿Y cómo lo podemos obtener la madurez? A través del conocimiento y también de la práctica cristiana. Y para eso se encarga la iglesia, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar con el tema de hermenéutica, pero antes quiero hacer mención de ciertas cosas. Nosotros muchas veces iniciamos, ¿verdad?, o queremos iniciar cierto estudio. En este caso, el tema, que es hermenéutica. ¿Para qué nos ayuda la hermenéutica? Nos ayuda mucho, muchísimo, sobre todo los que queremos manejar la palabra de Dios, o los que de alguna manera Dios nos ha llamado a que lo hagamos. Pero Dios, al que llama, lo capacita. O sea, no solo es decir, yo tengo el deseo, yo lo quiero hacer, me siento bien, creo que así le sirvo bien a Dios, pero también Dios espera de nosotros que pongamos de nuestra parte y nos enfoquemos a lo que es el estudio, a lo que es adquirir conocimiento y de alguna manera ir creciendo. Quiero tocar ahora un tema que algunos han escuchado, esa palabra. ¿Alguien sabe de lo que es pedagogía? Lo que es la pedagogía. Este vocablo es un vocablo griego. Pedagogía proviene del vocablo griego paidagogo. ¿Y qué era un paidagogo en los tiempos anteriores? El paidagogo era aquel que trabajaba para un amo, y él era el encargado de llevar y de conducir los niños. La función no era solo llevar al niño a la escuela, también era vigilar su comportamiento en la escuela y en la calle, así como su conducta moral. Y allá proviene lo que es la pedagogía. La palabra pedagogía proviene de lo que es paidagogo. Entonces, ¿qué era lo que hacía un paidagogo? Era conducir. Él trabajaba para determinado amo,
pero era encargarse de la conducción de su hijo, o sea, al que tenía que cuidar, conducirlo, llevarlo a la escuela, pero también de la parte moral. Entonces, nosotros ya teniendo esa información, podemos entonces adentrarnos más en qué ayuda la pedagogía. ¿En qué nos ayuda? La pedagogía, ¿verdad?, es el conjunto de principios normativos que dirigen el quehacer educativo. Ahora ya entramos en otra área, entramos en el quehacer educativo, lo que es la educación. Entonces, ¿por qué toco todo esto? Porque nosotros, ¿verdad?, somos personas que estamos adquiriendo conocimiento, pero lo estamos haciendo a través del estudio. Entonces, ¿para qué nos sirve la educación? La educación nos sirve de mucho cuando sabemos para qué es, para qué se enfoca. Entonces, manejando ya lo que es la palabra educación proviene del latín y se proviene de dos, que es educare y exducare. De ahí proviene lo que es la palabra educación. ¿Qué es educare? Educare es lo que nosotros recibimos, lo que nos va formando, y exducare lo que nosotros llevamos dentro. Entonces nosotros traemos en nuestro interior traemos un potencial, pero necesitamos también de lo que recibimos de afuera. Entonces, combinando esas dos cosas, determina lo que es educación. La educación nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque la educación nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos, ¿verdad? Nos hace personas con conocimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver la educación con la enseñanza cristiana? Tiene que ver mucho. Si yo inicié, ¿verdad?, con lo que es pedagogía, con lo que es la educación, sirve de mucho conocer eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como cristianos que necesitamos recibir educación cristiana. Ya es algo que está enfocado a lo cristiano, a las cosas de Dios, al estudio bíblico. Entonces ya entra la educación, pero enfocado a lo que es el estudio bíblico y el conocimiento de Dios. Ahora, en este estudio enfocamos una pedagogía calificada como cristiana, la cual es fundamentalmente bíblica. Es necesario recordar que el cristianismo difiere del sistema filosófico pedagógico, ya que su concepción acerca de Dios, teología propia, del hombre, antropología, y el mundo, cosmovisión, contrasta con la cultura griega, romana y aún con la judaica. Usamos el término filosofía como un estilo de vida. Así que el propósito de la pedagogía cristiana es la formación del individuo de acuerdo al paradigma de Cristo. Ya nos vamos enfocando más, ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, aclarando algunas cosas, algunos conceptos. Antropología, cosmovisión, paradigma, el paradigma de Jesucristo. ¿Alguien de aquí sabe manejar este término de lo que es un paradigma? Paradigma de Jesucristo, cosmovisión, antropología. Si alguien quiere aportar algo acerca de lo que es cosmovisión, antropología, desde el punto de vista bíblico. La cosmovisión no es la visión general, o la visión universal, digamos, o la antropología, pues el amor al hombre. En este caso, pues está hablando de Dios. La visión general de Dios hacia la humanidad, el amor humano. Sí, será por eso. La cosmovisión es como enfocamos nosotros desde el punto de vista de Dios, el cosmos, porque el mundo lo enfoca de otra manera. Y lo que es la antropología es la historia del hombre, lo que es el hombre, ¿verdad? Y para darle bien las definiciones, lo quiero hacer de una manera bien. Tenemos, por ejemplo, que el paradigma, ¿verdad?, es un ejemplo que sirve de norma. Lo que Jesús hizo al estar acá, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí y llevó su ministerio, ese es un ejemplo que quedó para que nosotros lo adoptemos, lo sigamos y lo practiquemos. Ese es el paradigma, ese es un paradigma. No sé si han escuchado ustedes ahí me ha tocado, porque en lo que yo me desarrollo, lo que es mi trabajo, me ha tocado hablar con muchas personas. Entonces,
se necesita primero romper los paradigmas de las personas. Todos traemos ciertos paradigmas, que es cómo nosotros hacemos las cosas, cómo creemos que son y cómo creemos que están bien hechas. Por decir, mi paradigma es lo que yo creo y que solo para mí está bien hecho. Ya lo que otro diga no es para mí que yo lo vaya a adoptar, sino que yo quiero de alguna manera hacerlo como yo creo que son. Ese es un paradigma. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando uno habla ante muchas personas, lo que uno busca más que nada también es romper paradigmas, ciertas maneras de creer, de ver la vida, de ver las cosas. Entonces, hay que llevar a las personas de alguna manera a que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo enfoque. Entonces, eso es lo que es romper paradigmas. El paradigma de Jesús es un ejemplo a seguir. Lo que Él hizo, que nosotros lo adoptemos como una vida, como nuestro estilo de vida, y nosotros lo practiquemos. Ahora, continuando. Tenemos aquí principios básicos que fundamentan el contenido de este estudio. La enseñanza cristiana es por llamamiento de Dios. El enseñar las Escrituras es un privilegio que concede Dios a los que ha llamado de manera especial y específica para ello. Observemos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Tenemos el caso de Jeremías, y tenemos el caso de Pablo en Gálatas 1 del 15 al 20 y Jeremías del 1 del 5 y 9. Tenemos esos dos casos, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. En el caso de Jeremías, el mensaje de Jeremías tenía su fuente en Dios mismo. En el caso de Pablo, nos pone en perspectiva correcta la razón de su ministerio. Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicar el Evangelio a las naciones, para llevar el Evangelio a los gentiles. Ahora, yo les voy a dar un material para que sepamos de lo que estamos hablando. ¿Cuántos somos? 4, 5, 6, 6. Este material, hermanos, lo elaboré con el propósito de hacer esto más práctico. De hecho, no estoy usando la pizarra, y si estoy haciendo la introducción de esta manera, es por el tiempo. Porque solo me dieron a mí 2 horas. Sí, 2 horas me dieron y ya nos quedan media hora. En verdad, hermanos, en verdad. Un estudio, todos, yo sé que aquí hay algunos que han estudiado y han avanzado mucho, y un estudio no es solo bla bla, sino es también, ¿verdad?, usar la pizarra, usar ciertas cosas, ciertas herramientas, muchas cosas que nos ayudan. Ahora, ¿qué tienen en sus manos ahorita? Ahí encuentran como un cuestionario, ¿verdad? Ok. Al final hay una pequeña tarea que la vamos a desarrollar, por eso trataré de ir muy rapidito. De hecho, lo que yo voy a hablar aquí, hermanos, ahí está. Incluso está con las respuestas. Ese material, ¿sabe por qué más o menos lo desarrollé así? Para que cada uno se lo lleve. Porque muchas veces lo que oímos, como entra, y muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Entonces, ya llevándonos el material y teniéndolo allá, ya queda de nosotros si nuestra actitud es de estudiar, de usarlo para que adquiramos más conocimiento. Algunos quizás ya han visto esto que hoy estamos hablando aquí, pero algunos quizás no. Ahora, ya para introducirnos en ello, yo quiero hablar un poquito más de lo que es la educación. Hermano, la educación juega un papel muy importante en nuestras vidas, y sobre todo lo que es la educación cristiana. Quizás muchos dirán, pero educación, ¿y por qué hace tanto énfasis en la educación? Toda iglesia necesita tener educación cristiana. La educación cristiana es muy importante, y lo vamos a ver aquí ahorita. Definiciones de educación cristiana. La integración de cristiana y educación. La educación cristiana
toma ideas de dos áreas diferentes, teología y educación. La educación cristiana toma de dos áreas muy diferentes, lo que es la teología y lo que es la educación. Para que la educación cristiana sea buena, debe por sobre todo ser cristiana y a la vez buena. Estas dos áreas no son distintivamente diferentes, se han integrado. Nuestras metas deben ser cristianas. Un ejemplo, si les enseño de manera que no los trate como personas, no sería cristiana. Ojo aquí. Una cosa es la educación. La educación la podemos recibir en las escuelas públicas, la podemos recibir de muchas formas, pero aquí estamos hablando de educación cristiana. En la educación cristiana tratamos a los demás como personas para que sea cristiana. Y cuando los tratamos así es buena. Entonces tiene que ser cristiana, pero tiene que ser buena. Y para que sea buena tenemos que tratar a los demás como personas. Quizás sea eficaz en el sentido de transmitir información, pero no sería cristiana. Tenemos el caso cuando estuvimos en las escuelas públicas, cuando hemos recibido cierta capacitación, pero nada que ver con las cosas de Dios. Es eficaz, nos comunican algo, lo incorporamos, lo aprendemos. Es buena desde el punto de vista en cuanto a lo que está enfocado, pero no es de una manera cristiana, porque ya cuando es cristiana nos están tratando como personas, como seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos están dando un lugar muy especial. Entonces ya ahí es educación cristiana. Ahora, tenemos dos definiciones de lo que es educación cristiana. La educación cristiana es el ministerio de llevar a la gente a la madurez de Cristo. Por eso es muy importante que en la iglesia exista lo que es educación cristiana. ¿Cómo podemos llevar a cabo eso? A través de un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Todos sabemos que es un ministerio, ¿verdad? Es un servicio, es servir. Entonces, algunos tienen los dones de la enseñanza, el don de enseñar. Todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones. El Espíritu Santo nos parte los dones. Y todos tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia para que todos alcancemos esa madurez, para que todos, ¿verdad?, de alguna manera tengamos ese crecimiento que Dios quiere, pero ponerlo siempre al servicio de la congregación, de lo que es la iglesia. No tenerlos, ¿verdad?, para nosotros mismos, para nosotros ser envanecidos, para envanecernos o para sobresalir de los demás, porque algunos tienen ciertos dones que sobresalen y lo manejan de una manera, me ha tocado ver, de una manera que tratan de sobresalir sobre los demás, pero para ser aplaudidos, para ser bien vistos. Entonces Dios quiere que seamos humildes, que seamos mansos. ¿Cómo dijo Jesús? Mi yugo, cuando habló del yugo. Jesús no comparte el yugo con gente soberbia, con gente arrogante. Él lo comparte su yugo con gente que es humilde, con gente que es mansa. Muchas veces confundimos la humildad. Humilde no es ser una persona con bajos recursos, una persona que carece de muchas cosas. La humildad es ser humilde de corazón, reconocer lo que es Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, reconocerlo en todo. No me quiero salir mucho porque esto no es predicación, ¿verdad? Bueno, retomando el punto, la educación cristiana es el ministerio de llevar a la gente a la madurez en Cristo. Esta es una simple declaración, pero difícil de comprender. ¿Cómo saber cuando una persona es madura en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona es madura en Cristo? Por sus actos y sus frutos. En esta área la educación cristiana nos ayuda mucho, porque estamos hablando de formar hermanos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere. La madurez es multifacética.
Cuando comenzamos a hablar sobre madurez espiritual es mucho más que simplemente lo que sabemos. Puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano. Me ha tocado ver personas que se conocen la Biblia desde la A hasta la Z, pero su vida cristiana deja mucho que desear, y conocen de la palabra de Dios, la manejan, No la aplican, la enseñan pero no la aplican en ellos. es mucho más que sus acciones también. Usted habló de acciones, pero es mucho más que sus acciones la madurez. Y aquí ahorita lo voy a comentar. Puede enseñarle a actuar como cristiano, porque muchos también actuamos como cristianos. Ya se ha cambiado un poco el significado cristiano. Yo me acuerdo en un tiempo, nomás como comentario, y para hacerlo más ameno, no nomás así, que hable, sino que todos demos un comentario. En lo de la cristiandad, también te oí hace ratito hablar un poquito de cristiano, y es que hay en la sociedad se ha cambiado un poco ya la palabra cristiano. Yo una vez le dije a una persona, me dijo, ¿y ustedes qué son? Y estaba niño, tenía como unos, no sé, 9 o 10 años o menos, pero me dijo un muchacho ahí, estaba más grande que yo, unos 15 años. Dijo, ¿ustedes qué son? Dije, cristianos. Y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Yo soy perro? ¿O yo soy animal? Entonces se ha cambiado, porque decían, bueno, los cristianos quiere decir que son humanos. Y los que sabemos, cristianos somos, es porque somos de Cristo, pero en la sociedad tú le dices cristiano a alguien, entonces es que es una persona humana, no es un animal. Sí, o sea, se ha cambiado un poco. Sobre todo en México, porque se acuerdan de la guerra de los cristeros. No sé si saben algo de eso. Sí. En la época de la Revolución Mexicana, después surgió la guerra de los cristeros. Y cristeros le dicen cristianos. Entonces mucho ha quedado de ello, de que lo llevan al punto de que cristiano es un ser humano. De hecho somos seres humanos, pero el ser cristiano es, ¿verdad?, hacer las cosas y ser conforme a lo que es Cristo. Somos como cristitos. Sí, bueno, somos cristianos porque seguimos a Cristo. No porque estamos... De hecho los griegos, ¿verdad?, de ahí surgió eso, lo de los cristianos. Llaman cristitos, pequeñitos, cristitos. Más que todo, ¿no? Bien, continuando. Entonces quedamos, ¿verdad?, que es mucho más que sus acciones. ¿Se le puede enseñar a alguien a actuar como cristiano? ¿Creen que se le pueda? Claro que sí. Claro que sí. Se puede. Incluso se le puede recompensar por actuar como cristiano. ¿Cómo? Aquellos que andan en la búsqueda de otras cosas, pero no de agradar a Dios, no de trabajar para Dios, sino trabajar para ellos mismos. Actúan y son pagados, pero no son cristianos. Y los que están allá recibiendo, muchas veces no somos como los debería. Nobles, ¿verdad?, que escudriñan. Muchos estamos acostumbrados solo a recibir. No es malo. De hecho, tiene que haber alguien que predique. Pero los que recibimos estamos llamados y mandados a escudriñar lo que estamos recibiendo. Jesús caminó siempre en el centro de la voluntad de Dios. Él no dijo nada que estuviera fuera de la voluntad de Dios, ni hizo nada por su propia cuenta. Todo lo hizo por mandato del Padre y para agradar al Padre. Y muchos nosotros dejamos que desear, porque algunas veces se nos olvida que todo lo tenemos que llevar al punto de tratar de agradar a Dios, y muchas veces nos agradamos a nosotros mismos, aún siendo diácono. Pero somos humanos, también nos equivocamos, pero gracias a Dios que nos ha dejado su palabra, ¿verdad?, para que a través de la palabra nosotros recompongamos, ¿verdad?, nos reacomodemos, nos ajustemos a las normas que Dios ha puesto para que andemos en ella. Bien, quedamos, ¿verdad?, que observamos que ser modelo de los demás en fe, el deseo de servir, fidelidad, llevar una vida santa,
ser modelo de los demás en fe, el deseo de servir. Son factores que debe de reunir una persona para nosotros darnos cuenta que ya va madurando, Ahora, hay otra definición, eso es en cuanto a de manera personal, pero hay otra donde está involucrada la iglesia. Porque la iglesia prepara a la gente para recibir el Evangelio, más que nada. La iglesia está mandada, ¿verdad?, a proclamar el Evangelio de Cristo. Y en la conversión y la entera consagración. También deseamos inspirarlos y dirigirlos a una experiencia de crecimiento. Finalmente deseamos prepararlos para un servicio eficaz a la iglesia y al mundo. Entonces quedamos, ¿verdad? El ciclo de la educación cristiana es evangelismo, discipulado y equipando para ministrar. Evangelismo, discipulado y equipándolos para ministrar. La iglesia está mandada a evangelizar, pero también está mandada y llamada a ser discípulos. ¿Se acuerda de la predicación? Que muchos somos creyentes, pero no todos somos discípulos. Todos podemos estar en el área de creyentes, pero no todos pueden estar en el área de ser discípulos. El discípulo sí puede estar en los dos, pero el creyente no puede estar, porque no es discípulo. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo de Jesucristo. No sé si me está captando, ¿verdad? Sí, pues lo ves por las obras, cada persona. Si eres ser discípulo, ves las obras en ellos. Sí. Ser creyente, no la educan, creen, pero no la hacen. El creyente, hasta los demonios creen. Pues sí. Ellos tiemblan, ¿verdad? Muchas personas, ahí es donde entra el cristianismo nominal, que dicen, yo pertenezco a tal congregación, ok, soy cristiano, ok, está bien, nominal, apareces ahí, el nombre está ahí, pero de ahí a que tu vida cristiana sea como un discípulo, un verdadero discípulo, ya es diferente, porque el discípulo, como dije anteriormente, camina en el centro de la voluntad de Dios. El discípulo hace lo que debe hacer a su maestro. ¿Y quién es el máximo maestro que tenemos? Jesucristo. Entonces, si somos discípulos de Jesucristo, vamos a llevar y hacer las cosas que Jesucristo nos manda hacer. Entonces, quedamos que la iglesia, la educación cristiana, es evangelismo, discipulado y equipando para ministrar. ¿Por qué? El círculo sigue girando, repitiéndose, eso es educación cristiana. Por ello no podemos prescindir de la misma, no podemos seguir siendo bebés todos en la iglesia. Hoy se convocó, se hizo la convocatoria ya con anticipación para hoy. Algunos no pudieron estar acá por diferentes motivos, pero los que no estuvieron acá, quizás simplemente hicieron no venir, decidieron. El no estar aquí nos limita, porque aunque parezca quizás una clase rutinaria o parezca algo que quizás no le demos esa importancia, sí sirve, porque cuando hablamos de Dios, el hombre está llamado a escuchar. Yo siempre tengo ese concepto, cuando alguien se para acá, en el púlpito, si yo estoy ahorita aquí, es porque yo siempre tengo respeto. Esta es la cátedra de la iglesia, el estar acá. Por eso yo hubiese puesto ahí mis cosas y me pongo ahí, pero hoy es una enseñanza. Entonces, cuando alguien se para acá y yo lo conozco y yo tengo un concepto y digo, quizás él no ni está preparado y está compartiendo la palabra, sí, pero está hablando palabra de Dios, y cuando habla palabra de Dios, el hombre está llamado a escuchar, porque en ese momento es un instrumento de Dios, está siendo guiado, ¿verdad? Si él lo está haciendo de corazón y está un poco limitado, para eso son estas reuniones, para que crezcamos, para que tengamos más conocimiento y no permanezcamos limitados. Pero mientras esté aquí, el tiempo que vaya a estar, si es media hora, una hora, yo estoy mandado a escuchar, porque me está hablando palabra de Dios, pero así como lo escucho, tengo que escudriñar lo que yo estoy recibiendo. Existen 3 contextos de la educación cristiana. La educación formal,
¿Cómo estamos hoy aquí? Estamos recibiendo una educación formal porque estamos como alumno y maestro. Esta es una área de la educación cristiana. La otra es educación informal o intencional. ¿Cómo aprendemos nosotros? Yo le puedo preguntar, ¿cómo han aprendido a ser norteamericano? ¿Verdad que no hay una escuela que nos enseñe a ser norteamericano? O americano, como lo llaman. No, lo hemos aprendido de manera informal, a través de lo que vivimos, lo que miramos, de alguien que nos enseña. Esa es una manera informal. ¿Cómo venimos a la iglesia? Alguien nos habló, nos compartió el Evangelio de Jesucristo. Esa es una manera informal. Y nos trajo, nos invitó, venimos acá. Ya estando aquí, ¿qué continúa? Estamos manejando 3 contextos de la educación cristiana. Una es formal, que es una clase formal, alumno-maestro, maestro-alumno. La otra es informal, a través de personas, hermanos, que nos compartieron el Evangelio y un día decidimos venir. Ahora, ¿cuál sería el otro? La formación. ¿Cómo nos formamos nosotros? Ya estando en la iglesia, nos formamos. Aquí somos formados. Por eso es muy importante congregarse los domingos, porque vamos siendo formados. Poco a poco vamos siendo formados. Entonces, ¿cómo vamos siendo formados? Esto es lo que ocurre al vivir en compañía de otros. Somos formados en términos de lo que significa ser cristiano, pero en ocasiones no pensamos en ello porque no es formal. Pero cada vez que la iglesia se reúne, estamos siendo cristianos más y más. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo cuando estamos acá. Entonces, manejando la educación cristiana nos damos cuenta que podemos ser formados, capacitados de manera formal, de manera informal y también en la forma. De eso se va encargando la iglesia. Aquí nosotros somos un grupo pequeño, ¿verdad? De hecho, no existe toda esa infraestructura, ese diseño, ¿verdad? De poder, de alguna manera, satisfacer esas áreas. Pero yo espero, ¿verdad? Por fe en mi Dios, de que un día esto esté a su máximo, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Traer almas, ¿verdad? Ir allá donde están y que se han trasladado de la oscuridad al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estén acá con nosotros, acompañándonos, ¿verdad? Y gozándose, pero también creciendo. Entonces ya al estar acá, queda de la iglesia cómo de alguna manera los va educando. Si yo hice esta introducción a través de lo que es la educación, porque es muy importante lo que es la enseñanza cristiana, y ustedes llevan un cuestionario ahí, que quizás algunos ya lo conocen, ya saben qué es esto, ya han estado recibiendo clases, han estado en seminarios, han estado con maestros capacitados, han estado de alguna manera enfocados y de hecho están practicando lo que han aprendido. Pero siempre nosotros cuando estamos tenemos que llevar ese corazón dispuesto y humilde. ¿Qué dijo Jesús? Que nos hiciéramos como niños. Si no estamos aquí con una actitud como niños, va a ser difícil. Porque dentro de nosotros de pronto estamos analizando y juzgando, no juzgando, analizando lo que a la persona, cómo hace su desarrollo, cómo está llevando todo, y de alguna manera haciendo ciertas comparaciones a lo que ya hemos nosotros, donde hemos estado, donde hemos participado, pero siempre hay algo que aprender. Siempre lo más pequeñito a veces nosotros lo necesitamos. Por muy pequeñito, por muy insignificante, siempre habrá una palabra, algo que se nos va a quedar y nos va a servir en el futuro. Bien, no sé si ya checaron ahí su folder. La parte que sigue es hermenéutica. El cuestionario que está ahí, hermanos, el cuestionario que está al inicio está enfocado en lo que es enseñanza cristiana. Ahí habla, ¿verdad?, como un maestro debe desarrollar ciertas cosas, cómo encaminar a un alumno.
Son temas que muchas veces, esto yo más que nada lo preparé así, hermanos, porque estaba enfocado esto a los principales, a los varones principales. Muchas veces desconocemos muchas cosas de esas. Y como les dije, de manera humilde, yo lo hice con amor. Y espero que sirva. Como les dije, algunos ya todo eso se lo saben de memoria, lo practican de manera diaria, pero algunos otros no. Hermenéutica. ¿Ven estos libros que están acá? Pareciera que los tengo aquí para la venta, ¿verdad? Esta es parte de mi biblioteca. Tampoco están aquí, ¿verdad? Para que yo diga, wow, impresionante, oh, cómo tiene libros. Ese es un erudito, tampoco así, no. Dios de alguna manera me ha puesto a mí ese deseo, siempre, de adquirir libros, pero siempre tratando de que sean libros confiables, que no me desvíen, que sean libros que me edifiquen. En este caso, en el tema de hermenéutica, ustedes pueden ver ahí, al inicio, en la primera página, dice, material de apoyo para la interpretación bíblica. Recordemos que la hermenéutica nos ayuda a lo que es interpretar la palabra de Dios, sobre todo en los pasajes difíciles. La hermenéutica se usa más que nada en los pasajes más difíciles. Y cuando estamos en esos pasajes más difíciles, muchas veces necesitamos libros de apoyo, herramientas. Y las herramientas las podemos tener de manera alterna, libros que nos sirven de apoyo. Aquí podemos ver que dice, ¿verdad?, el uso de diferentes traducciones. El tener diferentes traducciones no es para que nos confundamos, sino para tener, ¿verdad?, ampliar el panorama. Aquí yo traigo algo que es de la nueva versión internacional, pero hay muchísimas. Pero ¿cuál la que estamos llamados a usar? La Reina Valera, ¿verdad? Porque es la que está la más confiable y la más cerca a lo que es el origen. Recordemos que nosotros la tenemos en español, pero fue escrita, ¿verdad?, en hebreo y en griego. Y muchas veces cuando un hermano se para en el púlpito y maneja términos, porque ya ha escudriñado y maneja otro concepto, pero que es el mismo, pero a veces no lo entendemos. Y muchas veces se queda la persona diciendo, ¿pero qué es? ¿Qué es? Porque de pronto nosotros estamos leyendo aquí y lo que leímos, nuestra comprensión, eso es. Pero cuando alguien, ¿verdad?, amplía, entonces él puede manejar ciertos términos. Y ahí es donde se necesita que todos crezcamos, que todos nos preparemos. Ahora, ¿qué más nos dice acá? Una concordancia. Sabemos ahorita, ¿verdad?, que a través de la tecnología nosotros ya muchas veces no necesitamos tantas cosas así. Nos vamos a la computadora, pero para mí es más confiable un libro. Porque el libro no cambia. Allá la información me la pueden cambiar, pero este ya está aquí impreso, ¿verdad? Para mí es más confiable. Entonces, debemos tener enciclopedias, diccionarios. ¿Creen que son útiles estos instrumentos? ¿O estas herramientas, perdón? ¿Sí lo creen? O sea, ¿sí piensan que sea necesario? Yo creo que son necesarios para aquel que se quiere capacitar. Toda la información que pueda uno agarrar para es ampliar hacer entender a las personas es remático. Sobre todo nos ayuda a entender más lo que es la palabra de Dios. Ahí vamos a mirar ahorita algunas cosas. Aquí yo tengo un comentario bíblico. Esto ayuda mucho, el comentario bíblico. Nosotros tenemos nuestra propia comprensión, pero al escudriñar esto, va versículo por versículo, nosotros podemos darnos cuenta de algunas cosas que muchas veces no la captamos. Este es un libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas. En la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, muchos términos, muchas figuras literarias que están ahí, pero sobre todo lo que eran las costumbres del pueblo de Israel, y que ahí de alguna manera en la palabra de Dios Jesús las usó y quedaron escritas. Y muchas veces nosotros, por el desconocimiento de lo que es la historia, ¿verdad?,
nosotros no captamos bien. Bueno, ahora yo les voy a pedir por favor si usamos este manualito. ¿Lo tienen ustedes? Porque esto ya como el tiempo va corriendo, les voy a dar rapidez. Yo quiero comentar algo como en los libros. A veces uno agarra mucha información de otros libros que a lo mejor en lugar de ayudar pudieran confundir. Porque vamos a decir que el que escribió el libro es una persona y podría tener otro concepto diferente a lo que nosotros comprendemos. Entonces, hay veces, si vamos de opiniones, es como los libros también. Puede ser libros, y esa es opiniones, pero bueno, tenemos que también agarrar lo que está que sí concuerde con la Biblia, ¿no? Entonces, porque hemos leído libros de los bautistas, de todas las clases de iglesias. Entonces, todos han hecho libros y personas que incluso que no creen, pero tienen su opinión y han hecho su libro. Entonces, bueno, o sea que también la información, tanta información de otra gente pudiera también confundir o confundirnos, ¿no? Y cuando hay que tener cuidado, sí, pero cuando dice escudriñarlo todo, tenemos que escudriñarlo todo. O sea, la base, para no estar limitado. La Biblia es nuestro manual a seguir. Y los libros para arriba, sí. Bueno, como ahora, información dentro de la base. Ve usted ahí, por eso estamos mirando hermenéutica. Porque la hermenéutica es para que nos ayude. Si nosotros observamos lo que es hermenéutica, este libro a mí no me va a afectar mucho, los libros. Porque la hermenéutica, cuando nosotros no ignoramos la hermenéutica, nosotros podemos tener prácticamente cierta protección. Para eso es la hermenéutica, para que no hagamos la cosa a lo que es mi emoción, a lo que es mi propio concepto, a lo que es el concepto del otro. Porque por eso hay muchas denominaciones. Hay muchas denominaciones porque interpretan a su manera la palabra de Dios. Si no, no hubiese tanto. Y también conocen la hermenéutica. La conocen la hermenéutica, sí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con todas esas otras denominaciones? Ellos también están en la búsqueda, ¿verdad? Ellos dicen, estoy en la búsqueda de la verdad. Nosotros también. Todos saben. Ahora, ¿y por qué estamos todos diferentes? Aquí está este otro libro. Si se dan cuenta, esta es escatología. Si yo le digo, hablemos de escatología, estamos hablando de eventos por venir. Aquí se manejan teorías. Cuando uno estudia teología, en la teología le presentan siempre dos teorías. Queda del alumno para la aceptar. Porque cuando los libros se escriben es para presentarlo todo. Entonces por eso necesitamos siempre la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros ignoramos lo que es la guianza del Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra de Dios de manera, como estaban diciendo allá, de manera carnal. Recordemos que este es un libro espiritual, pero también es científico. Eso lo vamos a ver ahorita, si continuamos. La palabra hermenéutica deriva de un término griego, hermenebeín o hermenebeu, que significa interpretación, o sea, el arte de interpretar. En nuestro caso, estudiaremos la hermenéutica bíblica sacra, que forma parte de la teología exegética, la que trata de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica establece los principios, métodos y reglas que nos sirven para conocer el significado de lo que está escrito. Aquí hay una definición. Establece principios. Hay ciertos principios, hay ciertos métodos y reglas para la interpretación de la palabra de Dios. Que algunos la interpreten a su manera y es otra cosa. La Biblia ha sido el libro más perseguido desde su origen por sus enemigos. Pero aquí viene otro. Lo que continúa
es para que nosotros mismos, de manera inconsciente, no torturemos la Biblia por nuestra ignorancia. Nosotros nos decimos amigos de la Biblia, pero muchas veces torturamos la misma Biblia porque ignoramos muchas cosas. No somos enemigos de la Biblia, somos amigos, pero aún así la torturamos. Es perseguida por sus enemigos, pero nosotros la torturamos muchas veces por no querernos y esforzarnos y prepararnos. Y usamos y no manejamos bien la palabra. Recuerden Timoteo, Pablo. Entonces, el muchas veces estar en una posición, adoptar una posición de mantenerse así como excluido de lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje, no nos ayuda, no nos ayuda. Al contrario, nos perjudica como cristianos y como personas que queremos desarrollar un ministerio o que fuimos llamados. Recordemos que Dios, el que llama, lo capacita, pero queda de nosotros el querer capacitarnos. El hecho, ¿verdad?, que aquí ustedes están hoy y que yo sobreentiendo que ya tienen cierta capacitación, ¿verdad? Están acá. Eso muestra humildad, porque no les importa quién está acá enfrente, sino que están aquí de manera humilde, escuchando, prestando atención y sabiéndose de antemano que ya saben. Pero los que no saben, no quisieron estar acá o no están acá. Eso muestra humildad, eso muestra hambre, deseo por aprender. Y como dije al inicio, Dios todo eso lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta. Y puede haber predicadores, pero que son buenos para hablar, pero no son buenos ni para enseñar ni para aplicarlos. O sea, son buenos y se los pueden calificar como buenos predicadores, pero porque tienen la habilidad de hablar, tienen la habilidad. Ahí está Obama, pues buen orador, todo, o sea, no, es perfecto, ¿verdad? Pero a lo mejor en sus actos ya y lo que ha hecho no, ya la gente ahorita ya se ve, ya te solucionó, ya no, dice que ya puede su encanto. Su encanto. Oh, sí. Buen orador, pero no. ¿Sabían ustedes que el que imparte enseñanza es el que llega a lo más profundo? Más todavía que un predicador. Porque ese con la enseñanza llega hasta lo más, porque está enseñando. Y muchos dirán, y ahorita lo vamos a ver acá, que dicen, pero yo no necesito, de pronto no necesito tanto, pues de todas maneras el Espíritu Santo nos fue dado a todos, la palabra la tengo, Él me guía, me lleva, y de alguna manera lo entiendo. Entonces sí, es correcto, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, porque Él no contradice nunca, jamás va a contradecir la palabra de Dios, porque los hombres que escribieron esto fueron inspirados por el Espíritu Santo mismo. Ahora, ¿qué sucede, verdad? Cuando nosotros adoptamos esa posición, nos estamos negando a capacitarnos. Nos estamos negando a capacitarnos. Nos hacemos indoctos. Entonces caemos en lo que se llama pseudo espiritualismo. Ahorita lo vamos a mirar ahí. Ya no me quiero retener mucho. Una monotomía que llaman. Sí. En 2 de Pedro 3:16 nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mismo Pedro escribió que las cosas que Pablo escribía eran difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí entra la hermenéutica. Ahora, disposición para el estudio de la Biblia. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios? Si yo hoy no estoy manejando aquí, hermanos, miren, para trabajar con la hermenéutica hay figuras, hay símbolos, tenemos que estudiarlos, hay modismos hebreos, hay muchas cosas que la hermenéutica las considera, pero eso ya entra en lo que es la hermenéutica especial. Ahorita lo que yo estoy haciendo es una introducción.
Quizás parece monótono lo que yo estoy ahorita aquí tratando como repetido y que ya lo he escuchado. Sí, quizás ustedes, ¿verdad?, esperaban algo más profundo, de una manera que salieran acá así, wow. Pero lo que yo preparé es precisamente adaptado a los que estamos acá. Sencillito, como una introducción para poder después entrar a lo más condensado, a lo más pesado. No podría yo empezar al revés, empezando a hablar de figuras, de símbolos, de lo que es un sinécdoque, lo que es un hipérbaton, lo que es una metáfora, lo que es una parábola. Si comenzamos con eso, creo que sería comenzar al revés. Tenemos que hablar de lo más sencillito. Por eso hablé de lo que es la educación cristiana, lo que es enseñanza, por eso hice el cuestionario, para que eso se lo llevaran y de alguna manera, con la palabra de Dios, lo escudriñen. ¿Por qué? Porque yo espero en Dios que este no sea la primera vez. Que en la otra ocasión que se programe algo ya puedan estar los que aún no estuvieron y podamos de alguna manera. La cuestión es que tendría que como recomenzar, pero no lo haría. Simplemente le doy el material y que lo estudie. De hecho, los que no vinieron, hermano, voy a sacarle copias y se los vamos a dar para que ellos lo tengan en casa. Bien, disposición para el estudio de la Biblia. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia nosotros? ¿Con qué espíritu nos acercamos nosotros? El éxito es la meta de cada alumno, estudiar. La capacidad para estudiar no es un don especial que recibe alguna persona o personas, sino que es el resultado de una disciplina y de un esfuerzo personal que debemos procurar y lograr. Para el estudio y comprensión correcta de la palabra de Dios se necesita un espíritu humilde y dócil. Amar la verdad, paciencia y prudencia en el estudio. Aquí tenemos ejemplos bíblicos. Primera de Tesalonicenses 2:13, Isaías 66:2, habla acerca de lo que es un espíritu respetuoso. Como verán, está sencillo todo, práctico, para llevarlo a casa con la respuesta y todo. Está el espíritu dócil. Primera de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Amantes de la verdad. Juan 3, 19, 20. Efesios 1, 17. Paciencia en el estudio. Juan 5, 39. Con estos ejemplos bíblicos nos podemos dar cuenta cómo nosotros tenemos que acercarnos a lo que es la palabra de Dios. Mantener ese espíritu respetuoso, dócil, amantes de la verdad, ser pacientes en el estudio, ser prudentes en el estudio. Muchos somos imprudentes, nos apresuramos mucho. Estamos llamados a despertar interés en el estudio de la Biblia. Algunos no mostramos interés porque muchas veces no lo recibimos de manera externa. No hay alguien que nos provoque eso. Pero muchas veces no es culpa de los otros, es de nosotros mismos. Porque el interés nace de uno mismo. Es cuánto interés tenga yo de tener un crecimiento, de conocer más la palabra de Dios. Si yo espero que alguien venga, pues me puedo quedar esperando un muy buen tiempo. Y ese no llega. A menos que tenga yo hambre. Lo que uno busca, cuando nosotros buscamos algo, es porque ese algo ya nos anda buscando a nosotros. ¿No les ha pasado? Parece como, qué coincidencia, mira, que yo quería, es que ya en tu corazón lo tenía. Ya lo anhelabas. Y si lo hiciste conforme a la voluntad de Dios, llega. Entonces, si nosotros queremos aprender, conocer más la mente de Dios, creamos que se cumple lo que está en Santiago. Si alguien tiene verdad, si alguno está falto de sabiduría, pídaselo a Dios, que lo da sin medida, sin reproche. Pero porque Dios se da cuenta que esa hambre está acá. Pero si de pronto yo utilizo mal mi libre albedrío y no lo hago, ¿cómo? El maestro no va a ir a la casa y lo va a andar buscando. Ven, mira, como no quieres ir, aquí estoy, vengo aquí a explicarte.
Eso es para las personas que están ahí en tinieblas. Lo vamos a evangelizar, le llevamos el evangelio, le compartimos el evangelio, le hablamos de las cosas de Dios. Pero ya alguien que está acá, que participa, se convoca y de pronto decide, ¿verdad?, por alguna circunstancia, entonces ya ahí eso ya es diferente, ya eso es algo diferente. Entonces, muchas veces esperamos que alguien venga y nos despierte el interés. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento y esperamos que venga alguien. Ha pasado, o que viene fulano, o no, ese es un personaje, voy, porque lo que me atrae es la persona, la figura. No, que ese sí, la verdad que ese, mira, ese está, pero de pronto es alguien que, un anónimo, no. Pero es que el punto no es la persona, es el tema, es la enseñanza que yo voy a recibir. ¿De quién se va a hablar? De Dios. Entonces ya vamos más por la persona, por el personaje. Hoy vinieron, ¿verdad?, ustedes, a mí ni me conocían. Si hubiese sido alguien renombrado, dirían, no, que va a estar ahí, entonces voy a ir. Pero ni me conocían y están acá. ¿Pero por qué? Porque ustedes vienen buscando lo que es la palabra de Dios, la enseñanza que es de Dios. Ya quedará en ustedes, ¿verdad?, de alguna manera, emitir cierto juicio personal acerca de mi persona acá. Y eso es normal. Todos lo hacemos. Evaluar más que nada, no juicio. Evaluar a la persona. Hacer una evaluación. Entonces, pero eso ya es algo personal. Ahora, muchas veces la falta de interés se debe a la ignorancia de dicho tema. Entre más nos resistimos a participar, estamos quedándonos en la ignorancia. Ni sabemos de los temas, por lo tanto no me produce interés. Pero el estar acá ya es como un inicio. Se despierta el interés, se despiertan las interrogantes, las preguntas, y nos vamos con eso, pero el interés ya está. Se hace una nueva convocatoria y ya está el interés. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera empezando a conocer. Ya no hay ignorancia. ¿Cuál es el valor de leer toda la Biblia? Adquirir conocimiento de la palabra de Dios y conocer la mente de Cristo, pues en ella está la salvación de nuestra alma a través de Jesús. Aprender a organizarse. Hay un refrán que dice: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Para organizarse en su estudio mencionaremos 3 disciplinas: la disciplina del orden, la disciplina del tiempo, la disciplina de gustos. Hagamos una costumbre de mantener notas, manuales, libros y útiles en un lugar ordenado. Recordamos que nuestro mismo Dios es un Dios de orden. No espere a tener mucho tiempo para así estudiar. Es muy probable que nunca lo tenga. Aproveche cada momento que tiene y estudie, disfrutando de la comunión con Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de aprender a organizarnos. Recordemos que esto es parte de la hermenéutica. Esta es la introducción. Estamos hablando de cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo adquirir ciertos hábitos. La disciplina de gustos. Todos deseamos hacer primero lo más fácil o lo que más nos agrada. Debemos aprender a dar prioridad al estudio, consolidando en nosotros el carácter cristiano que se caracteriza por el dominio propio. Tenemos que aprender a concentrarnos, a mejorar la lectura, a hacer un esfuerzo. Hay un método que es el método de las preguntas. La pregunta surge: ¿cómo interpretar correctamente y provechosamente lo que leemos? ¿Cómo lo podríamos nosotros aprender eso? A través de la observación.
Cuando nos acercamos, ¿qué dice? ¿Qué describe? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la idea principal? Estos detallitos que están aquí escritos, hermano, si nosotros los ponemos en práctica nos va a ayudar mucho. Interpretación, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué significa tal expresión? ¿A qué se refiere? ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere mostrar o probar? Pero aquí viene la más importante, la aplicación. ¿Qué dice a mi vida? ¿Qué dice a mis sentimientos? ¿Contiene una lección moral o espiritual a mi vida? ¿Está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo puedo lograrlo? La Biblia habla con sencillez y claridad. Su texto se interpreta a sí mismo. Sí, ya todos estamos sabidos de eso, ¿verdad? Que la mejor interpretación lo tiene la misma palabra. La palabra se interpreta a sí misma. Hay un personaje que fue el primero en interpretarla y la interpretó muy mal. ¿Saben quién es, verdad? Ese personaje que interpretó la palabra. Abel, ¿no? ¿Quién? Abel. No. Hay un personaje que interpretó mal lo que Dios... Adán y Eva, ¿no? El diablo. El diablo. Y fue el diablo, ¿ah? Entonces, ¿verdad que es muy peligroso malinterpretar las cosas, la palabra? Es muy delicado esto, hermano. En verdad que es muy delicado. Para mí eso es muy delicado. Porque a través de esa mala interpretación, a través de ser indoctos, estamos arrastrando mucha gente. Estamos llevando mucha gente a otro lado que no es el que Dios quiere. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de manera personal también. No es todo lo que me diga esa persona, porque cada uno de nosotros estamos llamados también a escudriñar la palabra de manera personal. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el primer intérprete de la palabra, y lo interpretó mal con otros fines, fue el mismo Satanás, cuando le habló a quién, a Eva. Y Dios dijo. ¿Y qué decimos nosotros acá cuando hablamos? Dios dice. Entonces la hermenéutica nos ayuda muchísimo. ¿Y saben dónde nos equivocamos? Muchas veces en las figuras literarias, en símbolos más que nada, incluso los números también nos dicen muchas cosas. No el libro de números, sino los números en sí. Lo primero es hacer un texto, es leerlo. Aquí vamos a hablar cómo aplicamos los consejos de la hermenéutica. Son sencillos y claros. Para que el estudio resulte fructuoso y tengamos una interpretación correcta, lo primero es hacer con un texto es leerlo y releerlo, tomando sus palabras y frases en el sentido usual y ordinario, prácticamente usando el sentido común. En cuanto a las palabras y frases difíciles, buscamos su significado y aclaración en las palabras contiguas, texto, en el mismo versículo. Si aún no hay claridad, nos vamos a las frases anteriores y posteriores, estudiando todo su contexto inmediato. Si no alcanza con el contexto inmediato, estudiamos capítulos anteriores y posteriores al pasaje, su contexto remoto, buscando el objeto, el intento o propósito de dicha escritura. Si aún no alcanza a entender un pasaje, nos vamos a otros pasajes paralelos, buscando frases o párrafos semejantes, más explícitos, que hablan del mismo asunto. Y si aún no se entiende, con el conjunto de frases, ni el contexto, ni otros pasajes paralelos, entonces se lee y estudia con atención repetidas veces. El estudio diligente nos ofrece auxilio admirable para la explicación de textos difíciles o aparentemente contradictorios, o el solo conocimiento más profundo de un pasaje.
La Biblia siempre debe ser su propio y mejor intérprete. Aquí vemos que el primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo. En Génesis 3:1, 4 y 5. Cuando le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol, no moriréis, sino que será semejante, ¿verdad? Y se lo creyó. La Biblia se explica por sí misma, o sea que las Escrituras es su propio intérprete. Para cada pasaje de la Biblia hay una respuesta de interpretación en la misma Biblia. Sabemos que la ley de Jehová es perfecta y que no hay error en la palabra, sino en el hombre. Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular. Y algo que se llama. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si alguno quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Advertencias, advertencias. Si le agregamos, somos hallados mentirosos. La hermenéutica nos sirve para ayudarnos en todos los aspectos difíciles que puedan afectar la interpretación de algún pasaje bajo consideración. Aquí tenemos el libre examen de las Escrituras. Aquí aparece la Iglesia Católica Romana. Ella se reserva exclusivamente para sí el derecho de interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque alegan que solo la Iglesia es la poseedora del Espíritu Santo y que está autorizada por el Señor Jesucristo para tal fin. Esto está entretejido con la doctrina de que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué es vicario? El representante, el sucesor, o prácticamente el que está aquí en lugar de él. Cuando no es así, esa es una aberración. Porque el que representa aquí a Jesús, ¿quién es? ¿Quién es? La iglesia. La Biblia es un agente, pero hay otro agente. Jesús gobierna y dirige su iglesia a través de dos agentes. El Espíritu Santo. Ese es uno. ¿Y el otro? ¿Cuál sería el otro? A ver, Samuel. ¿El otro? Palabra. Perfecto. Pues yo dije Jesús. Yo sé que algunos de aquí nada más lo que están haciendo es recordar, porque a veces, verdad, hay cosas que ahí están, pero no las tocamos, pero quizás hay otros que no, y ese era mi propósito, para los que no. Por eso está sencillo esto. Aquí no estamos hablando, en sí no nos está llevando a algo de que diga, oh, esto lo practico y lo hago así. La hermenéutica, no, esto es algo muy amplio, muy amplísimo. Esto prácticamente es trabajar con nuestra actitud, no desconocer cómo introducirnos, cómo acercarnos a la palabra de Dios. Aquí habla de lo que es el espíritu, ¿verdad? Humilde, respetuoso, dócil. Habla de ciertos principios, pero también de ciertas historias. ¿Para qué? Para formarnos eso, para tener esa información que nos sirva como entrada para lo que viene. ¿Qué es un libre examen? Un libre examen está más que nada encaminado para cada persona que se dice que tiene el Espíritu Santo. Todos podemos hacer un libre examen de todo. De hecho lo hacemos. Pero, aquí hay algo más adelante. Ahora dice, esta frase de libre examen no se debe de confundir con libre interpretación. El libre examen no me lleva a que yo me confunda y también sea libre de interpretar. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas. Ahí está la hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica nos ayuda a saber interpretar la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de métodos, principios. Y cómo manejar esos métodos. Cómo conocer lo que dije anteriormente, lo que son las figuras literarias. Conocer a las figuras literarias nos ayuda muchísimo. Y conocer también esto, los usos y costumbres de las tierras.
Ahora, el hecho de que tenemos libertad para examinar las Escrituras no quita la verdad de que no tenemos derecho de interpretarlas a nuestro gusto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Toda hermenéutica, interpretación bíblica, requiere de interpretaciones reverentes, en armonía con toda la Biblia, hechas en el temor de Dios, dependiendo absolutamente de la guía del Espíritu Santo. Esto no elimina la necesidad de maestros en la iglesia. Aquí tocarlo. Como tenemos el libre examen, todos, el Espíritu Santo, como nacimos de nuevo, está en nosotros, somos llenos del Espíritu Santo, yo no necesito de maestro. Muchas veces, ya a mí me ha tocado ver personas, las he escuchado. Pero entonces, ¿para qué está este pasaje más adelante? Efesios 4, 11 y 12. Ya que Dios mismo los dio a su iglesia, dice, como dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nos damos cuenta que es bíblico que haya maestros y que haya maestros con un propósito para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que entremos en lo que es la educación cristiana y llevemos a la gente a que maduren, a que dejen de ser bebeces. Pero eso sí, aprendiendo las reglas de hermenéutica, enseñándoselas. ¿Para qué? Para que no hagan mal uso de la palabra de Dios en el futuro. Porque cuando nosotros estamos haciendo discípulos, ellos son los que un día estarán también al frente. Son los que ellos un día les tocará impartir enseñanza, compartir la palabra, ¿verdad? Y si están mal desde el principio, todo irá mal. Estará confuso. Tenemos que ser claros desde el principio, adoptar una posición firme, pero eso sí, en orden, con mucho orden. Ahora, el material que tienen les va a ayudar para resolver esto. Yo les di ahí anexado este pequeñito examen, si lo quieren resolver, por favor. Pero a ver, hermanos, hubo un punto aquí que yo pasé por alto, perdón. Algo, se los voy a agregar porque es muy importante, porque viene en parte allí, acerca de lo que es la comunicación. La Biblia es un libro científico y espiritual. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Y se preguntarán por qué es científico. Ambos se deben de mantener en buen balance. La Biblia es científica en su idioma, historia y geografía, entre otros. También contiene códigos morales, principios éticos y principios sanitarios, sobre todo en los primeros libros de la Biblia. Ahora bien, cuando la ciencia mantiene a Dios como centro de toda sabiduría, entonces triunfa. De lo contrario, pierde toda esperanza y fundamento si no la mantiene como centro. La Biblia es neuma. Es que ya esto lo estaba pasando. La Biblia es neuma. ¿Qué es neuma? Yo pregunto, ¿qué es neuma? Hermanos, ¿qué es neuma? Si alguien quiere contestar. Espíritu. ¿Pero qué es espíritu? No estamos, ¿verdad?, en un concurso de quién sabe más, sino es de aprender qué es neuma. La palabra la desconozco, pero neuma, neutro. Me voy a ayudar un poco. ¿Cómo se llaman las llantas de los carros? Pues de diferente manera las podemos llamar. ¿Cómo? Neumáticos. ¿Y qué es lo que llevan adentro? Eso es. Espíritu es aire. Solo que viene del latín. Mire, es un recorrido de lenguajes. Neuma, griego. En latín, espíritu. Y nosotros lo recibimos en español como espíritu.
Pero si nos vamos al griego, es pneuma, es aire. Algo que no Lo sentimos, pero no lo vemos. El amor de Dios lo sentimos, la palabra también lo vivimos. es como algo ¿cómo lo hacen? Como un neuma. Así que no sé. Ahora, si se realiza solo un estudio científico de la Biblia, resultará la persona que hace eso en un gran teólogo, doctor de la ley. Ojo, peligroso eso, es un poco delicado. Cuando nosotros nos hacemos doctores de la ley, grandes teólogos, no es malo, pero tenemos que no dejar de lado algo, que es lo siguiente: versado en el campo de la literatura bíblica, pero sin un conocimiento de Dios y de su mensaje. Carece del conocimiento de Dios y de su mensaje. También están los que dicen: el Espíritu me revela todas las cosas. ¿No les ha tocado escuchar eso? Es peligroso cuando nosotros decimos eso, o cuando nos toca de alguna manera enseñar, o nos toca compartir la palabra. El Espíritu me dice todo. Así que Dios me dijo. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer a mi memoria lo que ya estudié. Pero el decir que el Espíritu Santo me dijo todo, en todo, siempre, estamos cayendo en un pseudo neumatismo, en una pseudo espiritualidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transmitiendo eso a los demás, y los demás muchas veces adoptan eso. Cuando estamos inseguros, yo creo que el mismo Espíritu Santo nos redarguye, nos mismo nos exhorta. Estamos inseguros de haber dicho una palabra que no entendimos, o que estamos no informados sobre esa palabra. Estamos mismos nosotros extrañándonos de que, ¿qué es esto? Bien. Lo estoy diciendo y no lo comprendo. Aquí, el Espíritu me revela todas las cosas. A esta posición se le llama pseudoneumatismo, o sea, una falsa espiritualidad, que es usada para suplir la falta de preparación y estudio. Ahí nos escudamos nosotros. El Espíritu me revela, ¿sí? ¿Qué? Pues sí, pero ¿por qué digo eso? Lo digo porque no me quiero preparar. Lo es más fácil decir: el Espíritu me lo revela, o sí te lo revela, pero tú no estás poniendo ningún interés por aprender. Entonces eso podría ser falso, porque estás cayendo en algo, haciéndome creer en algo que no pongamos a Dios. Se lo revela a través de la palabra de Dios, y si uno no lo estudia. Ok, todos tenemos Biblia, como dije, ¿verdad? El domingo pasado. De pronto yo hago así preguntas que parecen como capciosas, ¿verdad? Pero es lo que yo siempre busco, hermanos, es que reflexionemos, tomar conciencia de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. En esta ocasión pregunté el domingo: ¿todos traemos Biblia? Sí, algunos traemos, ¿verdad?, con cierta concordancia al final, otros la tenemos empastada, otro tiene figuras, otro tiene colores, pero ¿su Biblia está iluminada? ¿Su Biblia es una Biblia iluminada? ¿Nos hemos preguntado eso? No, Biblia, una Biblia iluminada.